El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: «Ya no tienen vino». Jesús le contestó: «Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora». Pero ella dijo a los que servían: «Hagan lo que Él les diga». Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: «Llenen de agua esas tinajas». Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta». Así lo hicieron. Y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: «Todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora». Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue el primero de sus signos. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento, por favor. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que con vida intachable camina por las sendas del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Muy bien, déjenme hacer un pequeño recorrido por todo lo que hemos meditado parte de esta semana en las misas, porque vamos a aterrizarlo precisamente hoy con el texto hermosísimo que hemos escuchado de las bodas de Caná de Galilea. En la semana he estado reflexionando poquito lo que viene en la primera lectura, que es la carta a los hebreos. Les voy a leer del jueves en adelante. Fíjense, es interesante esto. Oigan lo que dice la carta a los hebreos. Dice: «Hermanos, oigamos lo que dice el Espíritu Santo en un salmo. Ojalá escuchen ustedes la voz del Señor hoy. No endurezcan su corazón, como el día de la rebelión y el de la prueba en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije: es un pueblo de corazón extraviado, que no ha conocido mis caminos. Por eso juré en mi cólera que no entrarán en mi descanso». Luego dice más adelante: «Procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo, que se aparte del Dios vivo por no creer en Él. Más bien, anímense mutuamente cada día, mientras dura este hoy, para que ninguno de ustedes, seducido por el pecado, endurezca su corazón. Pues si nos ha sido dado
el participar de Cristo, esa condición de que mantengamos hasta el fin nuestra firmeza inicial. Primer punto, vamos a hablar un poquito de la fe. La fe tiene dos dimensiones: la dimensión personal y la dimensión comunitaria. ¿Cuáles son las dos dimensiones? Qué inteligentes son, qué bárbaros. Rápido me captan la idea. A ver si así siguen. Ok, dos dimensiones. La dimensión personal, ¿en qué consiste? Mi respuesta al proyecto de Dios. Ok, y yo hacía un recordatorio del Catecismo de la Iglesia Católica. Catecismo de la Iglesia Católica tiene 4 partes. Primera parte se llama profesión de fe. Esto es lo que creo. Segunda parte se llama celebración del misterio cristiano. O sea, lo que celebro. La fe hay que celebrarla. Es fiesta, es pachanga. Aquí estas jovencitas, ¿les gusta ir de party? Sí, ¿verdad? Pero sí, luego, vengan. Pues la fe se tiene que celebrar y con alegría. Es lo que estamos haciendo ahorita. Venimos a celebrar nuestra fe. Tercera parte del catecismo es lo que se conoce como la vida en Cristo, o sea, cómo vivo mi fe, que nos enseña los mandamientos y toda la cuestión moral. Y la cuarta parte es la vida de oración, la oración cristiana. Dentro de la primera parte que decimos profesión de fe, tiene 2 secciones, primera y segunda. La primera sección está dividido en 3 capítulos. Voy a tratar de explicárselos muy sencillo. El primer capítulo dice: el hombre es capaz de Dios. ¿El hombre qué es? O sea, el hombre es capaz de descubrir a Dios. Muy sencillo. Si yo les presento este atril, ¿qué es lo primero que van a pensar? ¿Que se formó por sí solo? ¿Por qué no? A ver, piénsenlo bien. Estoy hablando de la teoría de la evolución o la teoría del Big Bang. Sí. ¿Qué dice esas teorías? A ver, estas jovencitas que están en la escuela. Ay, padre, no me pregunte. Bien chiviadas. ¿Qué dice esa teoría? Que de repente explotó todo y se empezó a formar de alguna manera, como quien medio raro, se formó esta belleza que ven ustedes aquí. Eso dice, ¿no? Que de repente todo, de alguna manera, las moléculas, el agua y todo eso, hizo que todo lo hermoso que existe se formó así de repente. Sería casi como entender que el viento, el agua, el tiempo y la presión atmosférica y las rocas formaron este atril por sí solo. ¿Es posible? Pues entonces imagínense, verte al espejo y decir que eres producto de una explosión. Pues a menos que sea una explosión de gas. No, sería ilógico, ¿sí o no? Entonces, el hombre, al descubrirse y descubrir la creación, es capaz de decir: hey, no soy obra de la casualidad. Alguien tuvo que haberme creado. Entonces, el hombre empieza a descubrir que hay algo superior a él. ¿Sí me explico? Entonces, por eso dice: el hombre es capaz de Dios. Segundo capítulo, dice: Dios se revela. ¿Dios qué? No como los jóvenes rebeldes. No, de esa rebeldía no es. Es con V, se revela. ¿Me ven? Aquí estoy. Esa es la revelación. ¿Qué significa? Se quita el velo. Aquí estoy. Entonces, Dios se hace presente en la historia y dice: no estoy, aquí estoy. No estoy, aquí estoy. La risa de los niños. Eso es lo interesante. Dios se revela y dice: yo existo, yo te creé, yo he hecho todo y tengo un plan, un proyecto para ti. ¿Qué te parece?
¿Te interesa? ¿Le entras o no le entras? ¿Y qué dicen ustedes? Sí, le entro. La mayoría no dijo nada. Sacatones, cobardes. Si dice que el mello no anda en burro. Pero entonces Dios se manifiesta y empieza a hablarnos a través de la Biblia, la historia que conocemos como la historia de la salvación. Y viene el tercer capítulo, la respuesta del hombre a esta revelación. Aquí está ahí. ¿Cómo se llama esa respuesta? Al que me conteste, le doy un premio. Ahí luego, allá arriba yo oí quién fue, tramposo. Está bien, allí el profesor Chavana. Casi no le identifiqué la voz, profesor. ¿Cómo se llama esa respuesta? Fe. ¿Cómo se llama esa respuesta? Entonces, fíjense, qué importante. La fe es la respuesta que yo voy a dar. ¿A la qué? Al proyecto de Dios, a la revelación. Dios tiene un proyecto al cual te invita y te dice, éntrale, compadre, éntrale. Si le entras, ya le hiciste, pero te respeta, no te obliga, Él te invita. A ver, ¿cuántos de ustedes vinieron a misa forzados? Aparte de estas dos jovencitas. Casi no me doy cuenta, no se preocupen, casi. Soy psíquico, les leo la mente. ¿Y qué está volteando a ver usted, vieja metiche? Luego volteando a ver, ay, ¿quiénes las trajeron a fuerza? No les digo, no falta quien quiere estar viendo eso. A ver, sinceramente, ¿cuántos vinieron a fuerza? Levanten la mano. Qué santa es esta comunidad, qué bárbaro. ¿A poco ningún hombre me lo trajeron a fuerza? No, y qué hipócritas son, que verdad. Tienen que confesarse. Bueno, ok, este es el proyecto. La fe, la respuesta a un proyecto. Un proyecto que no alcanzamos a ver completamente, no lo alcanzamos a visualizar, simplemente nos lo va narrando. Es como si te dijeran, te invito a trabajar. ¿Y cuánto me vas a pagar? Te lo digo al final. Oye, ¿y qué voy? Te lo digo al final. Tú nada más ponte a trabajar. Ay, oye, pues, ¿crees en mí o no? Y pues dices, pero ¿y qué tal si no me pagas? ¿Crees en mí o no crees? Así de fácil. ¿Crees en Dios o no crees? Todos dicen, a ver, levanta la mano, ¿cuántos creen en Dios? ¿Y cuántos están trabajando para Dios? Entonces, no que creo yo en Dios, que quién sabe qué, que yo muy Juan Camaney, que miren que yo. No, una cosa es decirlo y otra cosa es entrarle. Eso se llama fe. ¿Cómo se llama? Ok, entonces dijimos que la fe tiene dos dimensiones. Personal, que es mi respuesta al proyecto de Dios. Pero ¿qué creen? Yo solito no puedo. Es imposible que yo solo le entre a los guacamayazos. Me hace falta una comunidad. ¿Para qué sirve la comunidad? Para animarme, para echarme porras. Porque, ¿qué creen? A veces voy a querer tirar la toalla. ¿Cuántos de ustedes casados no han querido tirar la toalla y salir corriendo? Bueno, al menos una honesta. Otro honesto. No tengan miedo, pues ¿ustedes creen que a mí no se me dan ganas de colgar la sotana y largarme con sutana? Muchas veces cuelgo la sotana y me voy con sutana. Pues óiganme. Sí, humanamente he querido tirar la toalla muchas veces, pero si no fuera por una comunidad que me anima, así dice el texto. Dice,
Procuren, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón malo, que se aparte del Dios vivo por no creer en Él. Más bien, anímense mutuamente. ¿Qué significa animar? A ver, estas jovencitas, ya me cayeron bien, ni modo, ya las agarré. ¿Van en la prepa? ¿Secundaria? Pues les dieron Royal en el pañal, qué bárbaro, están grandotas. Bueno, cuando han habido partidos de fútbol, soccer, fútbol americano, hay unas chamaquitas que salen con su minifalda, sus borlas y que hacen, así, ¿qué hacen? Están animando, ¿a quién? Al equipo, ¿para qué? Para que gane. Claro, tú no te vas a poner minifalda, porque en lugar de animar vas a sacar corriendo a toda gente. Imagínense al cura de minifalda, pues las piernas peludas y todas feas, pues no. No se trata de ese tipo de animar. Fíjense, esto es bien interesante. Dice el texto también. Dice, procuren que ninguno de ustedes tenga un corazón malo, porque dice el Salmo, ojalá escuchen ustedes la voz del Señor, no endurezcan su corazón. Hace algunos años, cuando yo estaba estudiando teología, Madre Blanquita me ayudó a hacer varios trabajos de teología, y uno de ellos que se aventó fue los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Cuando ella estaba ayudándome, tenía que leer ella algunas cosas, yo leí las otras, y me acuerdo que un día así se puso a chillar. Estaba chillando la monjita, pero estaba chillando porque veía a un personaje llamado Moisés, que constantemente el pueblo andaba arrastrando la cobija. Y de repente, sí, vamos a seguir al Señor, y luego se echaba para atrás. Sí, vamos así, y se echaba para atrás. Tanto la comunidad estaba constantemente dudando, que hizo que en un momento dado Moisés dudara también. Y miren que era Moisés. Entonces, hay 2 formas de endurecer el corazón: una forma personal y una forma comunitaria. La forma personal son mis pecados, los míos, los que yo cometo. Me caes gordo, te odio. Ese es mi pecado. Ando de coqueto, pizcapocho, cusco y pispireto. Ese es tu pecado. No le des codazo, esa es una suposición. Ya luego no faltan las viejas celosas estas, ¿sí? O como yo les digo, pongo de ejemplo a mi papá, viejo tricolor, ¿sí? La cabeza blanca, la nariz roja y el rabo verde. Sí, es su pecado. Pero también tenemos la dimensión comunitaria. ¿Qué quiere decir esto? El corazón se puede endurecer por lo que hace mi comunidad. ¿Cuál es tu primera comunidad? ¿Cómo se llama tu primera comunidad? ¿No tienes comunidad? ¿No te has casado? Pues ahorita te consigo con quien te cases, no te preocupes. ¿Cómo se llama la primera comunidad? Familia. Esa es la primera comunidad que me tiene que animar. ¿Y cómo se anima? Se comparte la fe, se habla de las maravillas de Dios, de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Cuándo fregados ustedes hacen eso en familia? A ver, don Martín, ¿de qué platica con doña Blanca? De problemas de dinero, de que si la suegra, que si esto, que si lo otro. Luego me platicas lo que dicen tus papás, Blanquita. No, hombre, ya me imagino las pláticas de sobremesa, las taranovelas, el partido de fútbol. Si no hay esa animarse de la fe, ¿cómo fregaos? No voy a endurecer mi corazón. Los problemas son muchos, las dificultades muchas, las tentaciones más. Y si esto le agregamos que los que me tienen que animar hablan de estupideces, ¿cómo fregados voy a tener una fe? Yo les pregunto a los matrimonios, ¿de qué platican?
¿Cuál es su tema? ¿De qué comparten? Yo sé que tienen muchas cosas de qué platicar, los problemas con los hijos. El papá celoso de las chamacas. ¿Qué tan celoso es, compadre? Y todavía bastante. Fíjense, ¿de qué platicamos? Supuestamente cuando los niños son bautizados, los papás les cogen una pequeña comunidad, unos padrinos, para que los animen. ¿Quién fregados de ustedes tuvo un padrinos que los animaran en la fe? Levante la mano. Miren, somos como 600 personas y 4 personas. Y todos los mugrosos padrinos que tuvieron ustedes, ¿para qué sirvieron? Para nada. Yo les pregunto, ¿cuántos son padrinos ustedes? Levante la mano. Levántela bien. Hijos de Satanás. ¿Cuántos de ustedes han animado a sus ahijados? 2. Nada más invitarlos a misa. Miren, no se trata de entender la responsabilidad que tenemos como comunidad. Este joven que está aquí presente, cuando yo esta prédica entre semanas, se quedó así como, padre, y entonces, y me empezó a atacar con preguntas, y me encanta porque me cuestiona. Oiga, padre, esto, oiga, padre, esto, y oiga, padre, esto, y está bien. Entonces, él me decía así, y me decía, oiga, padre, entonces me tengo que separar de todos aquellos que no tienen mi fe. Le digo, no se trata de hacerte elitista, como dice el Kiko, no, chusma, no te juntes con esta chusma. No se trata de hacerte Kiko. Se trata de convivir con ellos, pero tienes que tener una comunidad base donde tú puedas compartir, donde tú puedas ser animado y tú animar a otros. Lo ideal sería que sean papá y mamá. Lo ideal sería que mi esposo y mi esposa y mis hijos. ¿Por qué se casaron? ¿Para qué se casaron? Se casaron por las 3 leyes, por la iglesia, por el civil y por sonsos. Pero, ¿pensaron alguna vez que esa persona te iba a animar en la fe? Pues andamos más perdidos, ¿verdad? Ni siquiera pensábamos en eso, es más, ni siquiera sabíamos qué era eso. Entonces, a veces en el caminar, alguno de los dos se convierte y luego el otro no quiere. Pues no le eches la culpa, no se casaron con esa idea. Ahora tú te convertiste, tú entendiste, pues ahora te toca orar por esa persona. Pero tratar de tener una pequeña comunidad en donde podamos compartir. ¿A qué venimos a la iglesia? A compartir nuestra fe. Somos una comunidad de comunidades, somos familias que venimos a alimentarnos, a compartir, decir, oigan, miren, hablar de las maravillas de Dios, hablar del Evangelio, de lo que el Evangelio nos dijo. Si de la prédica del Padrecito a lo mejor no le entendieron nada porque habla mucho y no se le entiende, pero al menos el Evangelio, oye, es que el Evangelio me dijo esto, o de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, continuamente estar hablando de esas maravillas. Y fíjense, esto es interesante porque esto fue el jueves. El viernes nos dice el texto algo muy interesante. Dice cómo la fe de la comunidad puede obrar milagros. El viernes, escuchábamos un pasaje bien interesante en el Evangelio. Es este pasaje de Marcos, cuando dice que Jesús volvió a su casa. Su casa la tenía, su cuartel general lo tenía en Cafarnaúm, la zona norte de Israel. Corrió la voz de que estaba muy cerca, que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre 4. Pero como no podían acercarse a Jesús
por la cantidad de gente, quitaron parte del techo, encima de donde estaba Jesús, y por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. ¿Qué hicieron? Fíjense todo el trabajo: subirse al techo, abrir el techo, bajar al paralítico, con lianas, cuerdas, mecate, o con ¿cómo se llaman? Las que usaban, túnicas o lo que sea, para bajar al paralítico y presentárselo a Jesús. Vean la parte importante de la comunidad. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Fíjense el poder de la fe de una comunidad que puede llegar a alcanzar la salvación de una persona. El poder de la fe de estos 4 hombres, pensamos que eran 4, para cargar la camilla, a lo mejor eran más, no sabemos, pero era una pequeña comunidad. Al ver la fe de aquellos hombres, Jesús le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Luego no faltan los metiches, como ustedes comprenderán, como los fariseos que están: ay, ¿cómo se atreve a perdonar pecados si solamente Dios lo puede hacer? Y Jesús, para que vean que tengo el poder de perdonar, ¿qué es más fácil? Decirle: tus pecados te son perdonados, o levántate y toma tu camilla. Pues para que vean que hijo, toma tu camilla y levántate. Bueno, primero, levántate y toma tu camilla. ¿Y qué hizo? Se levantó. Entonces, para la enfermedad podemos alcanzar la salud para nuestros seres queridos a través de la fe. ¿A través de la qué? Pero si andamos perdidos, ¿qué tipo de fe tenemos? ¿Qué tipo de respuesta estoy dando al proyecto que Dios tiene para mí? ¿Estoy respondiendo o simplemente estoy esperando a ver qué es lo que Dios va a hacer por mí? Que es la mayoría. La mayoría de nosotros somos muy pasivos. Estamos en espera y venimos pidiéndole a Dios que me haga un milagro, que transforme, que quite, que cambie esta realidad que estoy viviendo. Pero si ni siquiera doy una respuesta, miren, aquí hay lugares aquí. Pásenle, no tengan miedo, no muerdo, estoy feo pero no muerdo. ¿Sí? Fíjense qué interesante es esto. ¿Sí se entendió esta primera parte? ¿Sí quedó claro? La importancia de la fe, la dimensión de la fe es doble: personal y comunitaria. Y el endurecimiento, o sea, la incapacidad para responder al proyecto de Dios también puede ser personal y comunitario. Dice un refrán: dime con quién andas. El que con niños se acuesta, mojado amanece. El que con lobos anda, a aullar se enseña. Entonces, si yo no tengo una comunidad, un grupo en el que se preocupen por crecer en la fe, por más esfuerzos que haga, voy a estar perdido. ¿Y mi corazón cómo va a ser? Duro. ¿Cómo lo voy a ver? Muy sencillo. Imagínate, ¿tienes trabajo? ¿No? Sí, bueno, más o menos. Que pierdas el trabajo, que tu mujer te deje y que tus hijos no quieran saber de ti. ¿Qué harías? Te vuelves loco. Pero si tengo fe, puedo enfrentar eso, superarlo y salir adelante. Incluso reconquistar a mi vieja y recuperar a los hijos. ¿Cómo enfrento yo las dificultades? ¿Qué haces cuando tienes problemas? Levante la mano los que se ponen tensos, molestos, irritables y que nadie los aguanta cuando tienen problemas. Bueno, aquí la única sincera, miren. Bueno, mi papá ya lo conozco. Sí, y nos ponemos irritados. No, mire, ya con razón, compadre, estás tan fregado. Ya me imagino cómo te maltrata tu mujer. Fíjense, esto es interesante. Si yo no tengo fe, que es la herramienta que Dios me da, porque es un don también,
pues yo voy a responder como yo pienso, yo entiendo, o como el sentimiento en ese momento me dé. Y si me da el sentimiento, la chiripiorca del coraje, miento madres, miento padres, miento hijos y le miento todo mundo. ¿Por qué? Porque no tengo la herramienta de la fe. Entonces, si se entendió, fíjense qué interesante, porque nos va a ayudar a entender algo que va a ser muy interesante. El texto, la liturgia de la palabra de Dios del día de hoy. Nos dice en la segunda lectura, carta a los Corintios: hermanos, hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común. ¿Se manifiesta el Espíritu para qué? Y nos habla de ciertos dones. Todos tenemos dones, todos los hemos recibido, pero no todos los hemos desarrollado. Les voy a leer algunos dones, no son todos, algunos. Uno recibe el don de la sabiduría, otro el don de ciencia. A uno se le concede el don de la fe, a otro la gracia de hacer curaciones, a otro más poderes milagrosos. Uno recibe el don de profecía, otro el de discernir los espíritus. A uno se le concede el don de lenguas, a otro el don de interpretarlas. Pero es uno solo y el mismo Espíritu el que hace todo esto, distribuyendo a cada uno sus dones según su voluntad. En Estados Unidos hay una zona que se considera zona de tornados. Más o menos a la mitad de Estados Unidos hay una franja de tornados, de huracanes, de estos ciclones, pero ¿cómo les llaman también? Se me fue ahorita el nombre. Huracanes. Tornados, gracias. Tornados. Cuando vienen estos tornados, pues se lleva entre las patas todo, destruyen todo. Ya que pasa el tornado, al principio, estoy hablando no ahora con todo lo complejo que ya son las sociedades, la gente se unía para reconstruir las casas de todos. Había carpinteros, había plomeros, había electricistas, había de todo. Y entonces se unían, vamos a construir tu casa, y luego vamos a reconstruir tu casa, y luego tu casa, y luego tu casa, luego mi casa. Pero nos uníamos para poder reconstruir lo que se ha caído. Hay casas que son destruidas, y no me refiero al edificio, me refiero al hogar, a los matrimonios, a las familias, a los hijos. Y todos ustedes unidos podemos reconstruir esos hogares, podemos sanar, podemos liberar, pero necesitamos poner al servicio los dones que Dios nos ha dado. Desgraciadamente, en primera, muchos ni siquiera saben que existen esos dones. Segunda, muchos ni siquiera se preocupan por ponerlos en práctica. Tercera, mucho menos ponerlos al servicio de los demás. Pónganse a pensar qué dones Dios les ha dado. Todos, todos, todos. No hay un solo ser humano en toda la tierra que no haya recibido dones. Todos los tenemos. Pero desgraciadamente no nos han enseñado a usarlos. O no nos han enseñado a descubrirlos. Para eso es la comunidad. Para ayudarnos a entender. Yo creo que ustedes lo han vivido más claramente en el matrimonio. Ustedes no sabían de qué eran capaces hasta que no se enamoraron, hasta que no tuvieron su primer bodoque con patas.
¿Qué se siente tener un pedazo? Este sí es puro carne, mira, está bien chonchito. Ayer bauticé a un bebé de urgencia, pero precioso, pelirrojo, tiene como 3 meses, pelirrojo y blanco, blanco, blanco. Me lo traían con un problema respiratorio y lo bautizamos de urgencia. Y en cuanto le eché la agüita, hagan de cuenta que el niño se transformó y empezó a reírse. Se estaba riendo, pero así, con una sonrisa. ¿Qué cara tenía Madre Blanquita? No, hombre, la monjita estaba así como que, se le hizo agua a la boca. Pero precioso, fue maravilloso ver a esa criatura recibir el sacramento del bautizo y transformarse increíblemente. Entonces, imagínense, ¿de qué son ustedes capaces por esos niños? Van descubriendo cosas que ustedes no sabían, ¿sí o no? El vivir en comunidad, el vivir en familia, nos abre el entendimiento, la inteligencia a tantos dones, a tantos regalos. ¿Pero qué creen? A veces los problemas, a veces las cargas, el resentimiento, el dolor, es que me dijo, es que me hizo, es que me maltrató, es que va haciendo que el corazón se haga duro. Y dice el texto del Salmo, no endurezcan su corazón, porque no vas a poder sacar esos dones. Entonces mi responsabilidad es tener mi corazón limpio para poder desarrollar esos dones. Sí, vas a tener broncas, te van a maltratar, te van a dar cachetadas guajoloteras, te van a traicionar, van a jugarte chueco. Todo nos ha pasado. Pero si me quedo pensando en, ay, es que yo sufro mucho. Ay, padre, si usted supiera el marido que me tocó. Ay, es un desgraciado, infeliz, poca ropa, traga de balde, come cuando hay, levanta palitos. Es que usted no sabe, padre, cómo sufro. Ya chafiaste. ¿Por qué? Estás endureciendo tu corazón. Pones todos los reflectores hacia ti. Vean cómo sufro. ¿De qué hablan las mujeres? De cómo les va mal con el marido, ¿sí o no? De cómo los hijos no les hacen caso. De cómo los achaques. Ay, es que me duele aquí. Ay, es que me duele acá. Ay, es que me duele acullá. Van endureciendo su corazón y van perdiendo la capacidad de descubrir esos dones. Hay un momento en donde cuando uno está enamorado es capaz hasta de bañarse. ¿Sí o no, compadre? Te bañabas, le echabas ganas, trabajabas como burro. Llega un momento en donde te enfada la vieja que ya no te bañas, que ya no le echas ganas, porque tu corazón se hizo duro. Y ese es el problema. La mayoría hemos permitido que el corazón se haga duro y nos hemos negado la posibilidad de desarrollar esos dones para el bien de mi familia y de los que están a mi alrededor. Mientras sigas viéndote a ti misma de cómo, ay, es que nadie, es que yo necesito, esa es la manera más rápida de endurecer el corazón, de autodestruirte, de no tener todo el poder de Dios para salir adelante. Y no porque Dios no te lo haya dado, sino porque tú te centras demasiado en tus dolores. ¿Qué tengo que hacer? Primero, perdonar. Levante la mano, ¿quién de ustedes merece que sean perdonados por sus pecados? Equivocados. Se me van al infierno todos. Levante la mano, ¿quién de ustedes merece que sean amados? Reprobados. Así seremos medio sonsos. Miren bien,
nadie merece el perdón. Ninguno de ustedes merece ser perdonado. Ninguno de ustedes merece ser amado. Imagínate nada más, te voy a poner de ejemplo, que tu esposa y tus hijos conocieran lo más profundo de tus porquerías y de tus malos pensamientos y de todas tus cochinadas que hayas hecho. Usted cállese, que le estoy diciendo a él que tú no cantas mal las rancheras. Ninguno de nosotros merecemos eso, porque somos desgraciados. ¿Y sabes qué? Hay alguien que a pesar de todo te dice, te amo y te perdono, no porque lo merezcas, sino porque Él es así y se llama Dios. Te ama y te perdona aunque seas un desgraciado y aunque tú no lo merezcas. Y en la medida en que tú te llenes de ese amor y de ese perdón, podrás perdonar a esta vieja, aunque ella no lo merezca. Te perdono no porque tú lo merezcas, no porque vengas de rodillas y me dices, ay, perdóname viejo, ya no lo vuelvo a hacer. No lo hago por eso, lo hago porque Dios me ama, Dios me perdona y me lleno de ese amor y lo puedo dar, aunque el otro nunca pida perdón. Eso es el mayor don. Pero si mi corazón está duro, ¿por qué lo voy a perdonar? ¿Qué? Y empiezo a rebuznar, como ustedes comprenderán. Ese es el don más grande, más hermoso. Y entonces aprendo a perdonar y aprendo a amar. Primero, dejándome perdonar y amar por Dios. Y entonces toda mi vida empieza a ser un don, un servicio. Ya no pienso en lo que me debes, sino en lo cómo yo darte. Nos la pasamos viendo, es que mi suegra me debe pedir perdón, ¿sí o no? Hay esas suegras hijas de Satanás. Sí, porque hay unas suegras metiches, como ustedes comprenderán, cómo se meten en el matrimonio de los hijos. No, usted no esté señalando. Luego, no falta el metiche. ¿Estás oyendo? Sí, estoy en todo menos en misa, ¿verdad? Fíjense qué interesante. Es importante entender que nadie te debe nada. Nadie te debe nada, porque tú le debes todo a Él. Y Él te lo ha dado gratis. Entonces, ¿quién te debe? Nada. Tú le debes a esa gente, porque Él pagó por ti. Entonces, lo que yo debo es perdón. Lo que yo debo es amor, aunque el otro nunca me dé nada. Cuando dejes de verte a ti y aprendas a verlo a Él, tu actitud será de humildad, de perdón y de amor. Pero mientras te veas a ti, entonces sí, con permiso. Véanme, ¿por qué no me hacen caso? Porque es que yo, y me pudiera subir más alto, pero me rompo el hocico. ¿Cuál es tu actitud? ¿Qué es lo que haces contigo? Por eso es tan importante la dimensión comunitaria, la dimensión de fe que me permite, como dice el texto de los Corintios, todos son dones, pero es un mismo espíritu que me permite ponerlo al servicio de los demás. ¿Sí vamos bien? ¿Sí se ha entendido hasta ahorita? Vamos a la parte chimbenguenchona, el evangelio del día de hoy. A mí se me hace muy interesante y muy profundo, sobre todo por este proceso. Aquí vemos en el evangelio el primer milagro que es narrado por Juan, es el milagro de las bodas de Caná. Es un matrimonio que se les ha acabado el vino. Han terminado, o se les ha acabado el vino. El vino no tanto por el pisteo, o sea, no crean que se trata aquí de
de estar tomando, sino por lo que representa. Tiene doble significado. La alegría. El vino representa la alegría, pero también representa el sacrificio de Cristo. Es el momento en donde esa agua se convierte en vino. Y Jesús va a utilizar vino que va a convertir ¿en qué? En sangre, que es el sacrificio de amor por nosotros. Pero aquí lo interesante, y quiero centrarme en la persona de María. Esto trataba de explicárselo a los niños de una manera más sencilla. Imagínense que vamos a hacer unos recipientes de barro. Ahora que anduvimos allá en Tierra Santa, ¿en dónde fue, madre? Donde nos puso madre Dani y la teacher a hacer en Turquía. En Turquía. Entramos a un taller de orfebrería, de esos donde hacen todo en barro, pero eran unas obras de arte preciosas, de todo tipo, pero hermosísimos y increíbles. Entonces, había un viejito que se sentaba y había un torno que le hacías con el pie, le tenías que estar haciendo así como si estuvieras en patín del diablo para que empezara a dar vueltas. Entonces, pones la masa del barro, pones la masa y tú vas poniendo el dedo o la mano o la palma y conforme, es más, ¿se acuerdan de aquella película medio así como que sacada de la manga de Ghost, la sombra del amor? Para los viejitos, ya los jóvenes ya no la vieron, pero en donde está esta actriz que está con su torno y está ahí haciéndole hagan de cuenta que es eso. Entonces pasó la monjita, una de las monjitas, madre Daniela, y empezó a poner las manos y le salió una obra de arte tan torcida como sus patas, chueca, fea, y no servía para nada. Luego pasó la teacher, una de las señoras que nos acompañaba, más o menos le salió. Pero el señor, no hombre, empezó con una facilidad, ya le da, porque la monjita cuando pasó se cansaba y otra vez, no, y el señor ya con una velocidad que le hacía, hizo una obra de arte increíble. Y luego nos pasaron a ya las obras terminadas, no parecían ni siquiera de barro, o sea, eran preciosos. Yo les decía a los niños, y se los comparto a ustedes, el tiempo en que estamos viviendo, que Dios nos permite vivir aquí, es el tiempo en que somos moldeados para formar una taza o una olla. Dios, en su infinita misericordia, quiere llenarnos de su gracia, de su amor. Pero va a depender del tamaño de la taza. Va a depender del tamaño y de la forma de la taza. ¿Qué es lo que está moldeando esa taza? Es la fe, es la respuesta al proyecto de Dios. ¿Se acuerdan cuál dijimos que era en la tercera parte, el segundo capítulo del catecismo, de la primera parte del catecismo de la Iglesia Católica? ¿Qué es? La revelación. Aquí estoy, vengo a darles un proyecto. Y la tercera parte, la respuesta a este proyecto, ¿cómo dijimos que se llama? Fe. Entonces, la fe, que es la confianza al proyecto que no alcanzo a entender, que no alcanzo a ver, que nada más creo porque Dios me lo dice, y Él me lo dice, y porque Él lo dice, lo creo. Es en la medida en que esta taza irá tomando forma, una forma que cuando llegue a la presencia de Dios seré llenado. Obviamente, si mi vida de fe, si mi respuesta al proyecto de Dios en esta tierra fue verdaderamente grande, seré una taza grande y seré llenado de mayor gracia y de mayor bendición de Dios. Pero si mi vida fue ansina, pues con ansina me voy a quedar. Pero ¿qué pasa si esa taza tiene agujeros por todos lados? ¿Me podré llenar? Eso es cuando
no respondí. Y toda mi vida fue, ay, cómo sufro. Ay, es que este desgraciado, es que mi suegra, pero me la hace y me la paga. O cuando simplemente me dejo llevar por mis instintos. Como les digo a los hombres, ¿a quién le dan pan que llore, verdad? Si se te asoma una chamacona tal y como te la receté y te dice, quiero todo contigo, ¿qué haces? Ay, Padre nuestro, qué bueno esto. Ave María, yo no quería, pero vénganos tu reino. O sea, todos esos son agujeros en la taza. Y cuando el Señor quiera llenarte, no vas a retener. Y entonces son los que no pueden estar en la presencia de Dios. Estamos hablando de la taza más perfecta y más hermosa y más grande. María. María que se atrevió a vivir de fe y de amor. A tal grado que María acepta, y ya lo meditábamos hace unas semanas, cuando el ángel se le apareció y le dijo, salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Y eso qué significa? Pues María no entendía el saludo. No temas, María, que el Señor te ha escogido, vas a ser madre. Pero ¿cómo será esto si yo no conozco varón? Tú no te preocupes, el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Ustedes creen que entendió María? No. Y simplemente, ¿qué dijo María? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y María fue moldeada como la mayor taza. ¿Y cómo sabemos esto? Aparte del milagro que vemos aquí, el milagro de las bodas, María confiaba plenamente en su hijo. Hijo, ya no tienen vino. Ay, mujer, a ti y a mí, ¿qué? Todavía no es mi hora. Cualquiera se hubiera quedado, ay, bueno, se va a enojar. Y María, bien inteligente. Hey, hagan lo que mi hijo les diga. Y Jesús hace el primer milagro. Pero ¿saben cuál es la fuerza de María? Estar a los pies de la cruz, viendo a su hijo torturado y asesinado. ¿Quién de ustedes tiene esa fe? Imagínate. Iba a decir que pantalones, más bien, que faldas de mujer. Qué fe de mujer que puede ser moldeada a tal grado para convertirse en la criatura más perfecta y más llena del amor de Dios. Por eso es la llena de gracia y es la primera de todas las criaturas que es llena del poder de Dios. Por eso María intercede por nosotros. Puede ser que no tengas una comunidad, pero tienes una madre que intercede, una madre que está acompañándote, una madre con la que puedes orar y con la que puedes ganar a tus seres queridos. Por eso es tan importante la presencia de María. Ya después, todas las demás criaturas seremos llenados de acuerdo a la fe que demos. María te puede ayudar, porque ella sabe lo que fue caminar en fe. Y una espada atravesará tu corazón. Y le sacó la vuelta a María, se mantuvo firme. Qué difícil es cuando no tenemos fe, y más cuando no tengo una comunidad. Humanamente a lo mejor te sientas solo, porque tu esposo, tu esposa, tus hijos no quieren rezar, no quieren ir a misa, pero tienes una comunidad maravillosa, encabezada con María y con todos los santos. Haz uso de esa comunidad y entonces iremos ganando, iremos transformando a tu comunidad, tu familia, tu comunidad parroquial, tu grupo, tu movimiento, tu gente en el trabajo. Es maravilloso cuando podemos contar con María
Y el legado de María es hermoso. Y nada más nos enseña estas palabras que quiero que meditemos, ya ustedes cada uno en su corazón. Hagan lo que Él les diga. Hagan lo que mi hijo les diga. Porque María fue la primera en hacer lo que Dios le pedía. Sin entender, recuerden lo que yo les decía, yo te invito a trabajar en mi reino. Vas a sufrir, vas a llorar, pero el premio es grande. Esa es la revelación, el proyecto de Dios en tu vida. ¿En quién confías más? ¿En Dios o en los hombres? ¿En la palabra de lo que te dice un hombre o una mujer o en lo que Dios te dice? Piénsalo bien y tu vida podrá ser transformada en algo maravilloso. Vamos a ponernos de pie. Cierren sus ojitos y vamos a hacer esta oración. Vamos a poner, perdón, vamos a poner esta necesidad que tenemos todos de poder enfrentar lo que a veces no entendemos. La enfermedad no es algo agradable y a veces incluso enfermedades que pueden trastornar la vida de toda una familia. La enfermedad física, la enfermedad mental o también la traición, el odio, tantas circunstancias a las cuales pueden endurecer nuestro corazón. Hoy te pido que no tengas miedo, aunque a los ojos humanos no entiendas lo que está pasando o por qué está pasando. Te pido que confíes en Dios. Te pido humildemente, si has confiado tanto en los hombres, si has confiado tanto en tantas personas o en cuestiones humanas, materiales, el dinero, el trabajo, el poder, el sexo, la juventud, la fama, y nada de eso te ha funcionado, ¿por qué no le das una oportunidad a tu Dios? Confía en Dios. Tú simplemente abandónate en Él. Entrégale a Dios tu problema, entrégale a Dios a tu hijo, a tu esposo, a tu esposa, entrégale a Dios esta enfermedad y confía en Él. La respuesta no consiste en que vas a recibir lo que quieres, no siempre, pero que vas a confiar como mi Madre Santísima confió, se abandonó, a pesar de que pudo haber muerto siendo apedreada, siendo golpeada, lapidada, siendo repudiada por su esposo, donde tuvo que salir huyendo de Egipto, donde tuvo que encontrar a su hijo que se le había perdido y su hijo le responde: ¿por qué me buscaban? ¿Que no saben que debo de hacer las cosas de mi padre? O cuando una profetisa le dijo, no fue una mujer, fue un hombre, y una espada atravesará tu corazón. Y lo que hacía María, guardaba todas estas cosas en su corazón. Guardaba la palabra, guardaba el proyecto de Dios, aunque no entendía. Y María tuvo fuerza y fue moldeada para ser recipiente del mayor don, ser la Madre de Dios. Pidámosle a María que interceda por nosotros. Vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, yo quiero ser moldeado por esta fe. Quiero que tú me tomes en tus manos y me transformes en ese vaso que pueda ser llenado con tu amor, con tu gracia.
en tu gracia. Reconozco, Señor, Reconozco, Señor, que he endurecido mi corazón que he endurecido mi corazón por el miedo, por el miedo, por el odio, por el odio, por el pecado, por el pecado, por el rencor, por el rencor, por todo aquello por todo aquello que mi comunidad que en mi comunidad no me ha sabido no me animar. han sabido alimentar. Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, en tu nombre, con el poder con el poder de tu sangre preciosa, de tu sangre preciosa, quiero sanar quiero sanar este corazón. este corazón. No quiero tenerlo No quiero tenerlo duro, duro, que me haga incapaz que me haga incapaz de poder entrar de poder entrar en tu descanso, en tu descanso, en tu presencia. en tu presencia. Te presento, Señor, Te presento, Señor, a cada una de las personas a cada una de las personas que durante el transcurso de mi que vida durante el transcurso de mi vida han hecho que mi corazón han hecho que mi corazón sea duro, sea duro, empezando empezando por aquellos por aquellos que no compartieron conmigo que no compartieron conmigo su fe, su fe, que no supieron animarme. que no supieron animarme. Yo perdono Yo perdono a mis padres a mis padres porque me dieron comida, porque me dieron comida, porque me dieron techo, porque me dieron techo, me dieron estudios, me dieron estudios, pero no me animaron pero no me animaron en esta fe. en esta fe. Perdono a mis hermanos, Perdono a mis hermanos, a mis abuelos, a mis abuelos, tíos y primos, tíos y primos, porque no supieron animarme, porque no supieron no supieron animarme, prepararme no supieron prepararme para dar una respuesta para dar una respuesta a la revelación, a la revelación, al proyecto de Dios, al proyecto de Dios, y especialmente especialmente a mis a mis padrinos padrinos, de bautismo, de mis de primera de comunión, primera comunión, de confirmación, de confirmación, los que están casados, mis padrinos de velación. mis padrinos de velación. Yo les perdono Yo les perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. También perdono También perdono a mi familia actual, a mi familia a actual, mi esposo. a mi esposo, esposa. a mi esposa. Si no ha sabido ser Si no he sabido ser esa persona esa persona que me anime en la que me fe, anime en la fe, que me ayude a crecer, que me ayude a crecer, yo te perdono yo te perdono en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y a cada una de las Y a personas cada una de las personas con los que he convivido, con los que he convivido, con los que he tratado, los que he tratado, empezando con los sacerdotes, empezando con los sacerdotes, con las religiosas, las religiosas, compañeros del trabajo, compañeros del trabajo, de la escuela, de la escuela, vecinos, vecinos, amigos amigos y enemigos. y enemigos. Yo les perdono Yo les perdono porque endurecieron mi porque corazón. endurecieron mi corazón. Les perdono Les perdono por todo el daño, por todo el daño consciente consciente o o inconsciente, inconsciente que me hayan hecho. que me hayan hecho. También, También, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo pido perdón yo pido perdón y me perdono y me perdono por el endurecimiento por el de mi endurecimiento corazón de mi corazón que yo he tenido que ver que yo he tenido que ver con mis pecados, con mis pecados, con mis acciones, con mis acciones, por verme a mí mismo por verme a mí mismo como el centro, como el centro, como lo más importante, como lo más importante, porque solamente veo porque solamente veo cómo he sufrido, cómo he sufrido, cómo me han lastimado. cómo me han lastimado. Yo pido perdón Yo pido perdón porque yo tampoco porque yo tampoco he sabido ser he sabido ser parte de una comunidad parte de una comunidad que anime que anime en la fe en la fe a mis padres, a mis padres, a mis hermanos, a mis hermanos, a mis familiares, a mis familiares, a mis amigos a mis amigos y a mis enemigos. y a mis enemigos. Señor Jesús, Señor Jesús, no quiero seguir no quiero seguir teniendo un corazón duro, teniendo un corazón duro, dudando dudando de tu palabra, de tu palabra, de tu proyecto. de tu proyecto. Hay muchas cosas Hay muchas cosas que no entiendo, que no entiendo, que yo quisiera que tú cambiaras. que yo quisiera que tú cambiaras. Tú tienes el poder Tú tienes el poder y sé que y tienes sé que tienes
toda la fuerza para hacerlo en este momento. para hacerlo en este momento. Si tú quieres Si tú y quieres es parte de tu y es proyecto, parte de tu proyecto, en este momento, humildemente te pido la sanación la física, sanación física, la sanación mental, la sanación mental, la sanación espiritual, la sanación espiritual, la sanación sentimental la sanación sentimental de mi de mi persona persona y de mis seres queridos, y de mis seres queridos, especialmente especialmente los que te presento los que te presento en este momento. en este momento. Aquí cada uno de ustedes presente a sus seres queridos, atacados, perturbados por Satanás, por la enfermedad, por tantas cosas, por tantas situaciones. Confía. Y ahora imagínate que no estás presentando a tu ser querido solo. Es una comunidad ahorita de unas 600, 700 personas, más todos los que nos acompañan a través de la radio, a través del internet y a través de la televisión. No estás presentando a tu ser querido solo. Todos nos estamos uniendo en una sola fe, en un solo corazón, como esos hombres que presentaron al paralítico. Y tenemos la intercesión de mi Madre Santísima, que ella está viendo que se te ha acabado el vino, que se te ha acabado la fe, que se te ha acabado la alegría, la fuerza. Es mi Madre Santísima que te toma en estos momentos y toma a tu ser querido y le dice a su hijo: hijo, ya no tienen más vino, es decir, ya no tienen más fe, ya no tienen más salud, ya no tienen más amor, ya no tienen. Pero mi madre nos da el mismo consejo que les dio a esos hombres: hagan lo que mi hijo les diga. Y es cuando entonces esas tinajas de salud, esas tinajas de amor, esas tinajas de familia, esas tinajas que tanto están necesitadas de ser llenadas, es cuando entonces se va a convertir en vino, en amor, en fe, en salud para todos nosotros. Comprometámonos a hacer lo que el Hijo de María nos pide, y entonces María, con esa intercesión, hará que Jesús se convierta esa agua en algo maravilloso que tú estás necesitando. Y vamos a decir: Señor Jesús, Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre preciosa, te entregamos a todos aquellos que están siendo perturbados, atacados, posesionados o poseídos por Satanás o por cualquier demonio, ocasionándoles enfermedades, ocasionándoles problemas psicológicos, mentales, ocasionándoles problemas en sus familias, en sus trabajos. En tu nombre, Jesús, como una comunidad de fe, te presentamos a estos hermanos que están siendo atacados, que están siendo perturbados, y en un acto de fe te los presentamos para que con el poder de tu amor, con el poder de tu sangre derramada en la cruz, sean sanados, sean liberados por la fuerza de tu amor. En tu nombre, Jesús, reprendemos, atamos y amordazamos a todo demonio, a todo espíritu inmundo, a todo aquello que esté dañando, enfermando, oprimiendo, dañando la mente,
la mente, el corazón, el corazón, el alma, el cuerpo, las pertenencias, el trabajo, o la familia, de estas personas, que te estamos presentando. Los declaramos libres, y mandamos, a cualquier demonio, pequeño o grande, aunque sea obligado a permanecer ahí, por otro demonio, más grande que él, en el nombre de Jesús, te expulso, y te mando a los pies, de Jesús, en su Eucaristía, en su Santa Cruz, para que nunca más vuelvas a perturbar a nadie. Y Jesús te manda al infierno, donde perteneces. Señor Jesús, y con esta liberación, y con esta oración, de sanación, interior, nos declaramos sanos de cualquier enfermedad, de cualquier alteración que me está impidiendo poder servirte. Por eso, Señor, yo reprendo, ato y amordazo toda enfermedad que yo pudiera tener en cualquier célula, tejido, órgano, aparato o sistema. Lo expulso y me declaro sano, para gloria de Dios Padre, para gloria de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a renovar nuestra fe. Y yo les pregunto, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo nuestro Señor, que nació de la Virgen María, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí creo. Ahora decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, vamos a presentarle ahora a Papá Dios nuestra ofrenda. También mis hermanos, a través de los medios, sus granitos de arena. Pongan sus manitas con las palmas hacia arriba para yo bendecirlas. Así, en esta posición. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos que hoy te presentan esta ofrenda. Aquí mis hermanos en Monte María y también mis hermanos a través de los medios, radio, televisión, internet, que nos hacen estos granitos de arena. Para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, el Santísimo Sacramento. Pasamos a hacer nuestra ofrenda y cantamos.